Me dicen Luchi, ¿sí? Así que es más fácil, si tienen una pregunta, Luchi, levantan la mano y lo vamos viendo, ¿sí? Esta conferencia yo se la quiero dedicar a dos personas muy especiales, que no están más con nosotros, que son Scott Lilienfeld y Stephen Lin. No sé si los escucharon nombrar alguna vez. Unos crack, ¿sí? Lamentablemente Scott falleció en el 2020 con cáncer de páncreas y Steve falleció este año también con cáncer, pero de colon, ¿sí? Y la verdad que ambos influyeron muchísimo en el trabajo que yo hago, ¿sí? Fueron como dos personas que me inspiraron a seguir trabajando por los modelos de psicoterapias basados en la evidencia. Bueno, algo que aprendí de Scott y que cuando yo escuché algunas de sus muchas conferencias es empezar con una historia, ¿sí? Porque muchas veces las anécdotas nos hacen reflexionar un poco sobre algunas prácticas, nuestras propias prácticas, ¿sí? Y vamos a ver una historia bastante particular. Este era Henry Cotton. Henry Cotton fue director del Hospital Neuropsiquiátrico de New Jersey, ¿sí? Se lo llamó el carnicero de New Jersey. O sea, imagínense, por el título, ¿para qué lado vamos? Henry Cotton se formó con Kraepelin, con Alzheimer en Alemania. Era como la promesa en la psiquiatría. Cuando llegó a los Estados Unidos, automáticamente le dieron la dirección de este hospital. Hizo cambios progresistas muy positivos. Empezó a utilizar la terapia ocupacional, ¿sí? en las personas que estaban internadas ahí en el neuropsiquiátrico. Además, ya no los ataban, ¿sí? O no los contenían físicamente. También tenía charlas cotidianas, ¿sí? Con los enfermeros, las enfermeras, los otros médicos, para enseñar y poder trabajar en una mejor relación entre los pacientes y los profesionales de la salud. Y hasta ahí llegamos. ¿Qué teoría tenía Cotton? Cotton creía en la teoría focal de la infección. No sé si alguna vez la escucharon nombrar, pero básicamente lo que decía esta teoría, ¿sí? Que tomó de Bouchard, fue que las colonias de bacterias, ¿sí? Que estaban alojadas en diferentes partes del cuerpo, específicamente en la sección bucal, eran las responsables de las enfermedades mentales. Entonces, lo que hizo Cotton fue, bueno, vamos a empezar a tratar a estos pacientes con esquizofrenia, depresión, trastorno obsesivo-compulsivo, ¿sí? Y lo que empezó a hacer fue contratar odontólogos, entonces empezó a retirar piezas dentales, dientes, muelas. Retiraba aquellas muelas infectadas o las que estaban partidas, ¿sí? Y después siguió. Piezas sanas, todos los dientes. Y como no había cambios en la sintomatología, empezó a extirpar amígdalas, trabajaba sobre los senos paranasales, hasta que dijo, no, por acá no va la cosa. Entonces, ¿qué hizo? Empezó, peor, a extraer órganos y secciones de órganos. Henry Cotton no estaba formado como cirujano, pero dijo, vamos a probar. Y él mismo hacía las cirugías. Él decía que tenía una eficacia del tratamiento del 85%. Altísimo, ¿o no? O sea, de 100 personas, 85 se curan. Entonces empezó a trabajar sobre estos pacientes en la sala de operaciones. Obviamente le decía a los pacientes y a los familiares, esto no tiene efectos secundarios, más que un poco de incomodidad. Yo lo dudaría, ¿no? Ahora, un economista muy importante de Estados Unidos, ¿sí? Lo consultó a Cotton porque justo la hija, antes de casarse, le había agarrado como una crisis de ansiedad. ¿A quién no le agarra una crisis de ansiedad cuando se está por casar? Creo que es normal, a mí me agarró. Y la llevó con Cotton. Y le dijo, la acostó en la camilla, le puso las manos en el abdomen y le dijo, hay bacterias en el intestino, por lo tanto hay que operar. Una cirugía de abdomen abierta, completa. Le sacó parte del intestino,
y como vio que sospechaba un poco también del aparato reproductor, cervix, útero, ovarios, le extirpó todo. A la semana murió. Y ustedes dicen, bueno, ya se acabó con todo esto. No. El papá, a pesar de haber visto lo que pasó, se convirtió en el defensor más importante de la teoría de la infección focal. Y uno dice, ¡guau! ¿Y los datos? Algo que pasó después fue que algunos médicos empezaron a dudar de estas intervenciones, ¿no? Entonces, un grupo de médicos paralelo, ¿sí?, que estaban dirigiendo el hospital de New York, se les ocurrió replicar el tratamiento de Cotton. Entonces, ¿qué hicieron? Tenían un grupo de pacientes que eran operados, ¿sí?, y otro grupo de pacientes que no eran operados. Y la idea era comparar qué pasaba, ¿sí? ¿Qué encontraron? Que el grupo de pacientes operados, solamente el 34% recibía los beneficios de esta intervención. Y el 45% de las personas que no habían sido intervenidas mejoraban. O sea, el grupo control mejoró más que el grupo experimental. Dijeron, bueno, genial, esto lo va a detener a Cotton y va a terminar con esto. No. Se abrió una clínica privada porque el papá facturaba mucho. Y aparte no sé qué cosa había hecho con el Estado que no retenían impuestos, o sea que encima a los pacientes les hacía ahorrar mucho dinero del pago de impuestos, era como una ganga, ¿no? No contentos el resto de los médicos dijeron, bueno, vamos al Senado del Congreso de Estados Unidos para plantear lo que está pasando. Y el senador a cargo del caso dijo, tenemos que tener confianza en el tratamiento de Cotton, porque tiene las mejores intenciones. Y ustedes me dicen, Luchi, ¿y por qué contás todo esto? Las buenas intenciones no son suficientes. Creer en una teoría no es suficiente. Tenemos que cuestionarnos continuamente nuestras propias prácticas. Yo creo que ya no hay tantos Cotton dando vuelta, pero sí sabemos que hay muchas intervenciones que son manejadas intuitivamente. ¿O no? Bien. Ahora, ¿es tan problemática la intuición en la psicoterapia? Sí y no. Hay investigaciones que apoyan el uso de la intuición, ¿sí?, porque permite aumentar el grado de certeza en el proceso de toma de decisiones clínica. Genial. Pero también hay otras investigaciones que dicen que las personas que usan la intuición pueden recibir como una especie de efectos secundarios, si se quiere, que es básicamente que son más reacias a usar la evidencia para sus tratamientos. Entonces, ¿usamos la intuición? ¿No la usamos? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Mi idea es, chicos, más o menos traerles no una solución, pero sí algo que nos ayude a reflexionar un poco sobre nuestras propias prácticas. Y me incluyo, porque todos tenemos la responsabilidad de ofrecer prácticas que en cierta forma, y en la mejor medida de lo posible, ayuden a nuestros pacientes, a nuestros usuarios. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver un poco qué entendemos por intuición. Lo conocen a Daniel Kahneman, ¿no? Un crack. Daniel Kahneman es premio Nobel de Economía, es psicólogo, pero no recibió por la psicología, sino el premio Nobel de Economía. Y si han leído Pensar rápido, pensar despacio, no sé si han leído ese libro, es imperdible, ¿sí? Kahneman decía que la intuición es un proceso cognitivo que hacemos las personas de naturaleza automática, ¿sí?, que es rápido este procesamiento cognitivo, que está basado en nuestras experiencias previas, ¿sí?, y no requiere reflexión. Básicamente es casi un impulso, ¿sí? Y Kahneman decía que la intuición se nutre de nuestras experiencias pasadas, ¿sí? Es decir, que nuestra experiencia, yo voy a hablar del ámbito de la psicoterapia, que es lo que hago, ¿sí?, pero básicamente tener más experiencia como garantizaría una mejor intuición. Pero también hay evidencia de que esto no es necesariamente así. Uno puede tener una pila de años dando psicoterapia, pero puede sistemáticamente cometer los mismos errores a lo largo de todos esos años.
Y lo que es muy importante que tengamos en cuenta es que la experiencia se puede entrenar. No es que toque esperar a tener 70, ya casi jubilado uno, para tener buena experiencia clínica o juicio clínico. No, podemos entrenar nuestra experiencia. Podemos entrenar la forma en que trabajamos de modo sistemático con nuestros pacientes. Y otra cosa que es muy loco, ¿sí? Pero nuestra intuición está influenciada por factores emocionales. Básicamente, si nos sentimos con un estado de ánimo positivo, ¿sí? Tomamos decisiones en esa dirección. Este fenómeno se llama infusión del afecto, ¿sí? O si estamos medio para atrás, ¿sí? Tomamos decisiones que acuerdan con ese estado anímico. Entonces, si nosotros nos preguntamos, viendo esta definición, ¿está tan copado usar la intuición en la psicoterapia? ¿Cómo lo pensamos a esto? Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Para que, si no, pongo a hablar y yo no paro. Bien, 3 números hay, ¿verdad? 2, 4 y 6, ¿sí? Vamos a descubrir qué patrón y este número, y les voy a preguntar qué sigue después del 6. Bien, 8. ¿Después? Bien. ¿Otro? Genial. ¿Después? Bárbaro. ¿Cuál es el patrón entonces? No. Tampoco. Probemos con otro. Me dijeron 12, después 14. 16, correcto. 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 ¿Qué más? 22. Correcto. ¿Cuál es el patrón? ¿Cómo? Vos aprobando. Yo no es solo refuerzo positivo. ¿Qué patrón se les ocurre? ¿Saltea? No. No. No, porque yo no soy buena en matemática, entonces me costaría hacer esa cuenta. No. ¿Saben cuál es el patrón? Que el que siguió sea mayor al anterior. O sea, si ustedes me decían 5, yo les decía correcto. Después me decían 6, correcto. 7, correcto. 8, correcto. 9, 10, 11, 12 y así sucesivamente. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? Muchas veces tenemos hipótesis elaboradas en nuestra cabeza y tendemos a buscar datos que confirmen nuestra creencia, ¿o no? Todos hemos estado ahí, todos estamos ahí, pero ninguno de nosotros, y yo le digo que caí igual que ustedes, caí igual que ustedes, esta actividad se la robé a mi marido, que también es psicólogo, y yo decía, nadie tiró otro número. ¿Por qué? Porque uno ya tenía la idea o de que era un número par o que era de 2 en 2. ¿Y por qué esto? Ustedes dicen, cuenta historias, nos hace editar números, ¿qué onda? Es que nuestra intuición puede ser sesgada. Nosotros somos víctimas, ¿sí?, de los sesgos y por lo tanto nuestra intuición puede no ser lo suficientemente acertada. Ustedes imagínense que esto lo hacemos con un patrón de números, lo que podemos llegar a hacer en el ámbito de la psicoterapia. ¿Sí? Y no es que sea, no, que habla que ella está libre de sesgo. No, no, no. Yo he cometido muchísimos errores en el tratamiento de mis pacientes. Por suerte, ninguno grave. Por suerte, pero todos somos susceptibles de cometer errores. ¿O no? Somos falibles, somos seres humanos. Este sesgo del cual puede estar teñido nuestra intuición son estos prejuicios a partir de las experiencias pasadas que tenemos. Y estos sesgos pueden influir en el proceso de toma de decisiones. Y uno dice, ¿hay algún remedio como para desligarnos un poco de los sesgos? No, porque nuestro cerebro funciona como puede, no como queremos, ¿sí? Y la evolución ha hecho de que nuestra tendencia a distorsionar la información sea acorde a nuestro objetivo primordial, que es sobrevivir. ¿Sí? Otra cosa que decía Scott,
relacionada a la intuición. No sé si les pasa, ¿no? Pero yo soy supervisora clínica de casos, ¿sí? Y uno, claro, cuando está distanciado del caso clínico, lo ve de otra forma y lo ve como mucho más claro. Incluso hasta somos capaces de detectar los sesgos en otra persona muy fácilmente, mientras que tal vez tenemos este punto ciego relacionado a nuestros propios sesgos. ¿Sí? Y dice, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Bueno, primero, darle una vuelta a esto de los sesgos. ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué es que hay que usar la intuición con cautela, con precaución? Estas desviaciones en nuestro pensamiento racional son desviaciones sistemáticas en nuestro pensamiento racional que van a influir la forma en que nosotros tomamos decisiones en el ámbito clínico. ¿Y qué consecuencias puede haber de todo esto? Primero, que sobreestimemos la eficacia de una intervención o de una terapia. Es decir, que digamos, wow, esto funciona súper bien y que no sea del todo así. Por otro lado, es que estos sesgos nos ayudan a confirmar nuestras propias hipótesis. Es natural esto, recoger la información que va acorde a nuestras creencias y descartar aquello que dice lo contrario, ¿o no? Y por último, podemos subestimar el efecto de variables externas, de factores externos que tienen influencia en el proceso terapéutico. Por ejemplo, mi paciente estaba mucho mejor, ya los niveles de ansiedad han bajado, claro, pero se solucionó el problema de trabajo que tenía. Puede ser esa la explicación, y no nuestra intervención. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, ahí está la ciencia. Para eso está la ciencia psicológica, ¿sí? Para ayudarnos a tratar de ser un poco más conscientes de estos sesgos y apartarnos un poco de ellos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los sesgos más comunes en la psicoterapia? Yo traje algunos, hay varios sesgos cognitivos. Si van a leer el libro de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, ahí van a encontrar explicados en profundidad, ¿sí? Pero bueno, uno de los que más, el que más fácil de reconocer es el sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Es cuando nosotros buscamos evidencia, la interpretamos o recordamos acorde a las creencias que tenemos. Por ejemplo, si estoy con un paciente, ¿no? Está en un proceso de evaluación clínica, ¿sí? Y bueno, estoy viendo alguna serie de indicadores que me pueden estar hablando de que tiene un trastorno depresivo, ¿sí? Las preguntas que yo puedo hacer como clínica para confirmar esa hipótesis es: ¿y te gusta hacer cosas, por ejemplo, que te generan placer? ¿En qué medida, ¿sí?, tenés actividades en tu vida diaria? Pero son todas preguntas que van a confirmar lo que yo creo. No son preguntas para descartar lo que yo creo. Y ahí está el peligro. Porque si yo hago preguntas para confirmar lo que yo creo, ¿sí?, y más en los desórdenes emocionales que son altamente comórbidos, es probable que termine confirmando las creencias. Y yo digo, bueno, ¿y qué pasa con eso? Bueno, es que si no hacemos un buen diagnóstico, no podemos hacer una buena formulación de caso. Si no hacemos una buena formulación de caso, los objetivos de tratamiento no van a ser adecuados a las necesidades de este paciente. Si no establezco bien los objetivos terapéuticos, no voy a hacer un buen plan de tratamiento ajustado a ese paciente, sino a otro, ¿sí? Después tenemos el efecto anclaje, ¿sí? El efecto anclaje es cuando nosotros dependemos de una información, ¿sí?, un poco de información, que acabamos de recibir para tomar decisiones posteriores, ¿sí? Por ejemplo, que, no sé, un psiquiatra nos derive un paciente para iniciar un proceso de psicoterapia y que el psiquiatra nos diga, es un paciente que tiene TOC. Y que nosotros luego, ¿sí?, ni hablar si no chequeamos el diagnóstico, porque los psiquiatras también pueden equivocarse, ¿sí?, sino que utilizamos esa información para tomar decisiones basadas en el tratamiento. ¿Y si no tiene TOC? ¿Y si tiene algo parecido y no lo chequeamos previamente? Tenemos el sesgo de disponibilidad también, cuando nosotros tomamos decisiones basados básicamente en cuán fácil podemos recuperar ejemplos asociados a ello. El sesgo retrospectivo, que este es el que más me gusta, no porque me gusta, bueno, todos lo cometemos, ¿sí? Pero el sesgo retrospectivo, no sé si les ha pasado alguna vez, que es cuando, una vez que nosotros conocemos el resultado, después creemos que hubiéramos sido
capaces de predecirlo precisamente como ocurrió, ¿o no? Sí. Y después tenemos el sesgo de afectividad, que es cuando tendemos a tomar decisiones basadas en nuestras propias emociones. Y esto nos pasa a los terapeutas. No sé si a ustedes les ha pasado, yo cuando le enseño a los terapeutas nobles a dar terapia, yo cuento mis errores. ¿Sí? Yo tuve muchos profes que contaban sus aciertos, ¿sí? Que están buenísimos, pero yo creo que se aprende más de los errores que de los aciertos. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay pacientes que no nos caen del todo bien. ¿O no? Por favor, honestidad. Yo creo que a todos nos ha pasado, que por ahí uno dice, ¡ay, viene fulano! ¿Sí? Porque no hay una química. Más allá que somos profesionales y no puede ser eso el único factor, pero sí a veces esa afectividad puede influir en cómo diagramamos un proceso terapéutico, en el power que le ponemos, ¿sí?, al tratamiento, la energía, ¿sí? Entonces, estos sesgos, ¿sí?, para mí son nuestro principal enemigo en el proceso de toma de decisiones. ¿Van a desaparecer? No, no van a desaparecer. Pero sí podemos conocerlos y empezar a tratar de desarrollar una conciencia hacia estos sesgos cognitivos, ¿sí? Pero ustedes seguramente, cuando le enseñan a sus pacientes, el primer paso es la autoobservación, ¿o no? Es observar que hay algo que está, ¿o no? Identificarlo. Y después, implementar una acción para sacarlo, porque si lo observamos y nos quedamos ahí, somos conscientes de lo que está funcionando mal nada más, ¿sí? Entonces, estos sesgos en la psicoterapia deberían poder ayudarnos a nosotros a tomar mayor conciencia del impacto y lo peligroso que pueden ser estos sesgos si los usamos como usamos nuestra intuición para elegir una película, para elegir qué nos vamos a poner y demás. Algo que es importante es que no es malo usar la intuición. Eso yo lo dejo en claro. Lo quiero dejar en claro porque no es que la profe, la Luchi va contra la intuición. Como sí, como no. Pero no puede reemplazar la evidencia científica. No podemos ser tan arrogantes de creer que no somos personas de sesgo para ignorar hechos. La evidencia debería poder fortalecer nuestra intuición, nuestra experiencia clínica, ¿sí?, y tomar decisiones basadas en evidencia y en buena evidencia, ¿sí? Cuando hablo de buena evidencia, me refiero a los metaanálisis, las revisiones sistemáticas y los RCT o los ensayos aleatorios controlados, ¿sí? ¿Conocen qué son? ¿Sí? ¿No? Paréntesis. Sugerencia, ¿sí? Yo enseño metodología de la investigación también en la Universidad Nacional de Córdoba. Y cuando mis alumnos me preguntan, profe, ¿cómo hacemos para conocer la evidencia de algo? Lean metaanálisis y revisiones sistemáticas. ¿Por qué? Porque ambas resumen mucha evidencia, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual es una terapia que surgió en el seno de la investigación, si se quiere, y desde que empezó se desarrollaron estudios para evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad, ¿sí? Entonces está en una altura, ¿sí?, de la ciencia en donde ya hay metaanálisis de metaanálisis. O sea, se han hecho tantos metaanálisis de ensayos aleatorios controlados que ya se hacen metaanálisis de esos metaanálisis, ¿sí? ¿Y qué son metaanálisis? Un metaanálisis lo que hace es recopilar muchos artículos científicos que hayan hecho en investigaciones, ensayos aleatorios controlados, ¿sí? Y vieron que básicamente un ensayo aleatorio controlado, en el más simple tenés un grupo experimental, grupo control, ¿sí?, y puede haber un grupo TAU, que se llama tratamiento usual o un tratamiento de comparación, ¿no? Y ahí se observa, bueno, ¿qué pasa? El grupo experimental tiene mejores resultados, el control, ¿qué pasa? Y demás, ¿sí?
Pero eso no es suficiente, decir, sí, los pacientes del grupo experimental mejoraron. No es suficiente. Porque el cambio terapéutico puede verse en muchas cosas, ¿sí? Y además, el cambio terapéutico, ¿sí?, puede ser de diferentes magnitudes. Entonces, lo que hacen los metaanálisis es decir, ¿cuán grande es el cambio? Mientras más cercano a 1, la D de Cohen es una medida del tamaño del efecto. Me estoy yendo de retema, pero no importa. Mientras más cercano a 1, más grande es el cambio. Mientras más cercano a 0, más pequeño es el cambio. Entonces nos dice cuán grande es ese cambio. A nosotros no nos interesa solamente saber si funciona o no, sino cuán grande es el cambio generado. ¿Sí? Las revisiones sistemáticas no son análisis estadísticos, sino que es una revisión más cualitativa, si se quiere, ¿sí?, que también resume mucha evidencia. Entonces, para saber el estado del último conocimiento, lean revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿sí? Así no se leen 250 artículos de ensayos aleatorios controlados, ¿sí? En una sola investigación van a encontrar mucho resumen, mucha información. Ahora sí, cerrado el paréntesis, la intuición tiene que ser reflexiva. No puede ser simplemente un proceso automático y cognitivo, de decir, es esto, teñido de sesgos, sino que debemos poder verificar nuestra intuición a partir de la obtención de evidencia. ¿Y qué antídoto tenemos para los sesgos cognitivos? La ciencia. La ciencia nos provee un marco riguroso, ¿sí?, para poder evaluar las intervenciones y determinar si son eficaces o no. Podemos identificar qué tratamientos son efectivos, podemos minimizar el sesgo de confirmación, porque la evidencia, esos datos que obtenemos, ¿sí?, van a corroborar o refutar nuestra hipótesis de investigación. Vamos a poder evaluar el impacto de variables externas y controlar esas variables externas, y aparte promover la transparencia. ¿Por qué esto es importante en la psicoterapia? La psicoterapia básicamente puede tener a grandes rasgos 3 resultados. Puede disminuir el sufrimiento de las personas o curar un trastorno psicológico. Hay trastornos psicológicos que se curan, ¿sí? Puede que no produzca ningún efecto, que no genere cambios. Y en el peor de los casos, puede dañar a los usuarios. Puede tener efectos iatrogénicos, como el caso de Cotton, ¿o no? Dice, pero el caso de Cotton era... Bueno, ya les voy a contar algo más. En este cuadro, ¿sí?, yo les armé una pequeña lista, muy resumida, del nivel de evidencia para distintos trastornos psicológicos, de distintos modelos terapéuticos, y seleccioné aquellos que más se utilizan acá en Argentina. Y ustedes ahí pueden evaluar los niveles de evidencia según la APA, la American Psychological Association, ¿sí?, siendo el 1 el nivel más alto de evidencia, es decir, evidencia bien establecida, en donde ya se hace incuestionable la eficacia de esa intervención. Quiere decir que hay muchos ensayos aleatorios controlados realizados. Después sigue la evidencia tipo 2, ¿sí?, que es una evidencia de tipo moderada, en donde se encuentran algunas debilidades metodológicas de los estudios, ¿sí? Y ya la evidencia 3, 4, ya es como casi nada. Y la última es como que es simplemente una recomendación de experto, pero ese experto también tiene sesgos. Entonces, ¿por qué esto? Yo defiendo los modelos basados en evidencia, no solamente con convicción, sino con datos. Y no es porque, Luchi, vos sos cognitivo-conductual, por eso lo defendés. No. Me hice terapeuta cognitivo-conductual porque era en el momento en que yo empecé a trabajar el modelo terapéutico con mayor nivel de eficacia, eficiencia y efectividad. Y dice, bueno, pero es la única razón. ¿Qué otra razón hay? Que una razón ética. Que nuestros usuarios merecen recibir las intervenciones más efectivas. Y acá tenemos modelos terapéuticos que, por el contrario, tienen efectos iatrogénicos y que tienen riesgos potenciales altísimos. Si les interesa leer más sobre esto, Scott Lilienfeld publicó un artículo sobre el uso de terapias que generan efectos iatrogénicos. Hay una listita de esas terapias, ¿sí? Estas son algunas. Pero, por ejemplo, la terapia de renacimiento, ¿la habían escuchado alguna vez? Bueno, es un horror. Y les voy a contar un caso que lamentablemente pasó. Es como que en esta terapia, tanto no conozco, ¿sí?, pero de acuerdo al artículo que yo leí, en esta terapia lo que se hace es como revivir el proceso del parto
de lo que es el nacimiento, y el terapeuta lo que hace es como un túnel de almohadones, donde el paciente tiene como que luchar para salir y es como salir al mundo, ¿no? Y esto había pasado con una paciente que había sido adoptada, ¿sí? Que no se sabía si había nacido por cesárea, por parto natural. Entonces, replicaron esto. ¿Qué pasó? La apretaban tanto que murió asfixiada. Por suerte, estos casos son los menos. Pero ¿cómo sabemos si los modelos terapéuticos que estamos aplicando a los terapeutas han sido validados empíricamente, han pasado bajo el ojo de la ciencia? La terapia del renacimiento, la terapia de recuperación de memorias reprimidas, es otro tipo de terapia también que genera daño. Inclusive si les gusta el tema de la memoria y de los recuerdos, hay una investigadora, y aparte es una crack, tiene sus años largos, se llama Elizabeth Loftus. No sé si la he escuchado nombrar alguna vez. Elizabeth, además que le encanta el chisme, porque cuando fue a comer un asado a casa, de ustedes se me vino y yo les cuento todo el chismerío, digamos, de los profes y los cracks de la psicología, porque a mí de todo, porque hace 1000 años que está, es como la Mirta Legrand, digamos, del ámbito de la psicología. Y ella trabaja sobre el tema de la memoria y cómo nuestra memoria es malísima para recordar eventos. Y ha hecho aplicaciones especialmente diseñadas para los que son los procesos, ¿sí?, basados en los juicios orales, en donde tanto las víctimas como los victimarios, ¿sí?, pueden ser víctimas de estos sesgos cognitivos para lo que es la recuperación de la memoria asociada al evento traumático, ¿sí? Inclusive hay casos, está espectacular, ¿sí? Si quieren, búsquenla. Terapias basadas en la sugestión extrema, terapias que tiendan a humillar a nuestros pacientes. No sé por qué alguien lo haría, pero bueno. Pero todas tienen riesgos potenciales, son dañinas para los pacientes. Por eso es importante usar la ciencia. Por esta razón ética. Nuestros usuarios vienen a buscarnos porque se sienten mal, porque están sufriendo y merecen recibir las intervenciones más efectivas. Si hay, por ejemplo, no sé si conocen el IAPT de Reino Unido, es una especie de programa, ¿sí?, que tiene el Estado para lo que es la atención en salud mental. Y allá, por ejemplo, usan la evidencia para la selección de los modelos terapéuticos. Hay una persona que evalúa al paciente, lo diagnostica, ¿sí?, y le dice, bueno, vos tenés depresión, podés elegir entre terapia cognitivo-conductual y terapia psicodinámica. Y el paciente elige. Si tenés trastorno de ansiedad, cognitivo-conductual, porque la psicodinámica todavía no tiene evidencia bien establecida. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado también es responsable de hacer, acá me van a matar mucho, me parece, que los tratamientos que se utilicen en la salud mental sean basados en la evidencia. Entonces, cerremos, intuición o ciencia. Yo sí voy a hablar de 3 hábitos, ¿sí? Si quieren leerlo en más profundidad, nosotros, en homenaje al fallecimiento, a la vida, en realidad, de Scott, junto con Steven Lin, publicamos un artículo que se llama Combatiendo la pseudociencia en el ámbito de la psicología clínica. Es un capítulo de ese libro, ¿sí?, hacia una ciencia de la psicología clínica. Y sí hay 3 hábitos que en cierta forma nos mantienen inmunes, si se quiere, a la intuición sesgada. Primero, el escepticismo saludable. No confiemos en todo lo que vemos ni en todo lo que nos dicen. Segundo, ser humildes y aceptar los errores. Todos cometemos errores y no vamos a dejar de cometerlos. Tratemos que no sean siempre los mismos, ¿no va? Pero vamos a seguir cometiendo errores. Reconocerlos implica que podemos usar esos errores como experiencias de aprendizaje. Y otra cosa que es poder pensar de manera independiente a la opinión de la gente, a la opinión popular y a la opinión de los expertos, chicos. Duden de todo. No es porque fulano de tal que es un crack, que es palabra santa. No, también es sesgado. También comete sesgos. Yo cometo sesgos. Todos cometemos sesgos. Confiar ciegamente por una cuestión de falacia de autoridad no tiene sentido. No nos lleva a una práctica basada en la evidencia.
La respuesta es el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Perfeccionar nuestra experiencia clínica para que el momento de usar la intuición sea una intuición basada en una buena experiencia. Apoyarnos en el uso de la evidencia para tomar decisiones clínicas. Es importantísimo mantenernos actualizados con la evidencia, leer las últimas investigaciones. Y no hay buenas decisiones si no hay un proceso reflexivo y crítico. Esa palabra es súper importante, volvernos críticos de nuestras propias prácticas. Y acá va algo que no es tan fácil, pero cuando uno aprende a identificarlos es desarrollar la conciencia de los sesgos cognitivos. Esa visión crítica también tiene que ser una especie de metacognición en nosotros y tomar distancia emocional de nuestro trabajo para ser lo más objetivos posible. Y esto ayuda, ¿sí?, a que no tomemos decisiones basadas en la emoción. Y ya para cerrar, yo traje 11 consejos, no 10. No que sea el número 10 más. No, 11. Me parecían todos importantes, entonces no quise descartar ninguno. Primero, desarrollar la conciencia hacia los sesgos, identificarlos para poder después tener una mirada crítica sobre nosotros mismos y hacer las preguntas que digan lo contrario a lo que creemos. Usar prácticas basadas en la evidencia, consultar la evidencia empírica. Hay muy buenos trabajos de investigación, muy buenos metaanálisis, muy buenas revisiones sistemáticas. Consumamos esa información para apoyarnos en la toma de decisiones. No tomar solamente, yo aclaro acá, no se puede tomar solamente decisiones basadas en la evidencia científica. Eso tampoco es saludable. Sino tenemos que poder integrar la evidencia disponible con las preferencias del usuario y nuestra experiencia clínica. Esas son las prácticas basadas en la evidencia. Cuestionarnos sistemáticamente, ¿sí? Cuestionarnos a nosotros mismos y cuestionar las suposiciones y creencias de los otros. Ser un poco escépticos, ¿sí? Y muchas veces esto no nos lo enseñan en la facultad. Muchas veces la falacia de autoridad se impone. Supervisar. Supervisen con alguien que tenga mayor experiencia que ustedes y no solamente experiencia, sino que además use la evidencia científica para el proceso de toma de decisiones de sus propias prácticas. Colaboren con colegas, discutan sus casos clínicos con otros colegas. Una perspectiva distinta enriquece el trabajo terapéutico. Compartan experiencias. Pueden encontrar soluciones que no se les habían ocurrido a ustedes antes. Manténganse actualizados. Esto que están haciendo ahora, de venir a un congreso, de escuchar distintas charlas, los va a mantener actualizados. Hagan cursos, lean investigaciones. Usen herramientas estandarizadas para poder evaluar la eficacia de sus intervenciones antes y después del tratamiento y el progreso de sus tratamientos. No se guíen solamente por lo que les parece o solamente el reporte verbal de los pacientes. Usen información objetiva para liberarse de esos sesgos. Las herramientas estandarizadas que estén validadas, ¿no? Acá. Si no, también ahí hay otro sesgo. Diseñen tratamientos individualizados. La psicoterapia basada en la evidencia no es aplicar recetas a modo de ciego, sin que saber qué tiene. No. Tenemos que adaptar los tratamientos a nuestros pacientes y sus necesidades. Promuevan las prácticas basadas en la evidencia. Hay que ganar adeptos, ¿sí? Sean del modelo terapéutico que sean. Da igual el modelo terapéutico. Lo que es importante es la evidencia. Gestionen sus emociones. Si ustedes pueden autorregularse bien, van a poder autorregularse en el trabajo clínico. Y ya el último consejo, ¿sí? Mantener una mente abierta. Pero como dice Oberg, no tan abierta, ¿sí? Porque se les puede caer el cerebro, ¿sí? Bueno, muchas gracias.